Esa noche lo supe. Algo dentro de mí cambió para siempre cuando vi a mi suegra entregarle mi anillo de compromiso a otra mujer. La escena parecía sacada de una película de mal gusto. Ella, con su sonrisa maliciosa, deslizaba el anillo en el dedo de la joven, mientras mi esposo Daniel miraba en silencio, incapaz de detenerla. Pero retrocedamos un poco. Mi nombre es Elena y hasta hace poco creía que tenía una vida relativamente feliz. Daniel y yo llevábamos 3 años casados. Claro, no todo era perfecto. Su madre Rosa siempre había sido una presencia constante y a menudo invasiva en nuestra relación. Desde el principio dejó claro que no le agradaba. Una mujer como tú no es suficiente para mi hijo, decía con tono cortante, mientras me analizaba con esos ojos llenos de juicio. Al principio intenté ser comprensiva. Daniel siempre decía, es solo su manera de ser, dale tiempo. Pero el tiempo no mejoró las cosas. Rosa encontraba formas de sabotearme constantemente. Criticaba mi cocina, insinuaba que no podía cuidar bien de su hijo y hasta trataba de interferir en nuestras finanzas. La gota que colmó el vaso llegó unos días antes de esa fatídica noche. Daniel y yo y Osegianero habíamos estado discutiendo más de lo habitual y para mi sorpresa él sugirió que invitáramos a Rosa a vivir con nosotros temporalmente. Según él estaba enfrentando dificultades económicas y necesitaba ayuda. No podía creerlo. Rosa tenía una casa grande, joyas costosas y siempre presumía de su dinero. ¿Por qué entonces necesitaría mudarse con nosotros? Esto no es una buena idea, Daniel, le dije con firmeza. Es mi madre, Elena. No puedo dejarla sola. Accedí, pero con una condición. Sería temporal y Rosa no interferiría en nuestras decisiones. Él lo prometió, aunque en el fondo sentía que esa promesa sería tan frágil como un cristal a punto de romperse. Cuando Rosa llegó, no perdió tiempo en establecer su territorio. Cambió la decoración de la casa, criticó mi forma de organizar las cosas y hasta intentó imponer lo que deberíamos comer, pero nada me preparó para lo que descubrí esa noche. Volviendo al presente, la escena seguía desarrollándose frente a mis ojos. Rosa había organizado una pequeña reunión en casa, invitando a varias personas, incluida una joven llamada Camila. Era evidente que a Rosa le encantaba, y no tardó en presentarla como la mujer perfecta para Daniel. Lo que no esperaba era que usara mi anillo de compromiso para marcar su punto. «Ese anillo es mío», exclamé con voz temblorosa, irrumpiendo en la sala. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Rosa me miró con desdén y respondió con frialdad. «Ya no te pertenece, Elena. No eres digna de usarlo». Daniel intentó intervenir, pero su falta de firmeza lo delató una vez más. Sentí como mi mundo se desmoronaba. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? Con la adrenalina recorriendo mi cuerpo, decidí que era hora de tomar el control. No iba a permitir que me humillaran más. Salí de la sala con una mezcla de rabia y determinación. En ese momento supe que tenía que actuar y mi plan apenas comenzaba a tomar forma. Cerré la puerta de nuestra habitación con fuerza, intentando controlar el torbellino de emociones que se agitaban en mi interior. Mis manos temblaban y mi corazón latía con una mezcla de rabia y dolor. Rosa había cruzado una línea que jamás imaginé posible, y la pasividad de Daniel me dolía aún más. ¿Cómo podía quedarse ahí, mirando cómo su madre me humillaba de esa manera? Miré la pequeña caja fuerte que teníamos en el armario. Allí guardaba documentos importantes y algunas de mis pertenencias más valiosas, incluido el certificado de matrimonio. Por impulso la abrí y tomé el certificado entre mis manos. Ese papel, que antes simbolizaba amor y compromiso, ahora me parecía una burla. Lo doblé con cuidado y lo guardé en mi bolso junto con algunas otras cosas importantes. Esto no puede seguir así, me repetía mentalmente. Si Daniel no iba a defenderme, tendría que hacerlo yo misma. Y no solo eso, tenía que darle una lección a Rosa que jamás olvidara. La primera parte de mi plan consistía en reunir información. Rosa siempre había sido astuta, pero nadie es perfecto. Decidí aprovechar su arrogancia en mi favor. Me coloqué frente al espejo, respiré hondo y, tras recomponerme, volví al salón como si nada hubiera pasado. «Perdón por la interrupción», dije con una sonrisa falsa, intentando sonar tranquila. Rosa arqueó una ceja, sorprendida por mi regreso, pero no tardó en recuperar su actitud altanera. «Qué bueno que volviste, querida. Estábamos brindando por un futuro más prometedor para Daniel». Camila, la chica que llevaba mi anillo, miraba la situación con una mezcla de incomodidad y orgullo. Decidí no enfrentarla directamente, aún no. Mi verdadero objetivo era Rosa. Durante el resto de la velada me mantuve alerta observando cada detalle. Noté cómo Rosa parecía tener una relación especial con un hombre mayor.
que apenas había sido presentado como un viejo amigo. Había algo extraño en su actitud, como si tratara de ocultar algo. Al día siguiente, mientras Daniel estaba en el trabajo, Rosa salió temprano de casa, diciendo que tenía asuntos importantes que atender. Decidí seguirla. No me enorgullece haberlo hecho, pero en ese momento sentía que no tenía otra opción. Rosa se reunió con el mismo hombre de la noche anterior en un pequeño café al otro lado de la ciudad. Me senté en una mesa cercana, fingiendo leer un libro, pero escuchando cada palabra que decían. ¿Tienes los papeles?, preguntó Rosa en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que pudiera escucharla. Todo está listo, solo falta tu firma, respondió el hombre pasándole un sobre marrón. ¿Papeles? ¿Qué estaba planeando? Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba no parecer demasiado evidente. Esa noche confronté a Daniel. Necesitaba respuestas y él era la única persona que podía dármelas. ¿Qué está pasando entre tu madre y ese hombre?, le pregunté directamente, mostrando una foto que había tomado en el café. Daniel se tensó al verla, pero su respuesta me dejó aún más confundida. No te metas en sus asuntos, Elena. Es mejor que lo dejes pasar. ¿Dejarlo pasar? Tu madre está planeando algo y ni siquiera tienes el valor de enfrentarla. Mi voz temblaba de frustración. Él se levantó de la cama y empezó a caminar de un lado a otro, claramente nervioso. Finalmente se detuvo y, con un suspiro, dijo: «Ella tiene poder sobre mucha gente, Elena. No sabes de lo que es capaz». Su respuesta no hizo más que alimentar mi determinación. Si él no iba a actuar, lo haría yo. Durante los días siguientes me dediqué a investigar. Contraté a un investigador privado, algo que nunca imaginé hacer, pero que ahora parecía necesario. Los resultados no tardaron en llegar, y lo que descubrí me dejó sin aliento. Rosa estaba involucrada en una serie de fraudes financieros. Usaba nombres de familiares, incluidos el mío y el de Daniel, para abrir cuentas bancarias y obtener préstamos. El anillo de compromiso que tanto valoraba había sido su último movimiento para humillarme. Pero ahora tenía algo mucho más grande en mis manos. Decidí esperar el momento adecuado para actuar. Rosa estaba organizando una cena importante con algunos amigos influyentes, y sabía que sería la ocasión perfecta. Me aseguré de que Daniel estuviera presente, aunque parecía cada vez más distante. La noche de la cena me vestí con uno de mis mejores vestidos y salí al salón con la cabeza en alto. Rosa me miró con desdén, pero no dijo nada. Sabía que algo estaba tramando, pero no podía imaginarse qué. Esperé hasta que todos estuvieran presentes, disfrutando de la comida y las risas superficiales. Entonces me levanté, sosteniendo una carpeta en mis manos. Perdón por interrumpir, pero creo que hay algo que todos aquí deberían saber. El salón quedó en silencio. Los ojos de Rosa se abrieron con sorpresa, y Daniel me miraba con incredulidad. Rosa no es la persona que todos creen. Aquí tengo pruebas de cómo ha utilizado los nombres de su familia para beneficiarse económicamente, sin importar el daño que podría causar. La reacción fue inmediata. Algunos de los invitados comenzaron a murmurar, mientras Rosa intentaba mantener la compostura. ¿De qué estás hablando, Elena? No tienes idea de lo que dices. Sonreí con frialdad y abrí la carpeta, mostrando los documentos que el investigador había conseguido. Estos son los préstamos que abriste usando mi nombre. Estos otros son los que usaste con el de Daniel. ¿Quieres que siga? Rosa se puso de pie de un salto, gritando: «Esto es una mentira. Eres una manipuladora». Pero las pruebas hablaban por sí solas. Su máscara comenzaba a desmoronarse frente a todos, y por primera vez vi algo parecido al miedo en sus ojos. El salón se sumió en un silencio tenso mientras Rosa intentaba recuperar el control de la situación. Su rostro se había puesto pálido, pero su mirada seguía siendo desafiante. Sabía que no se iba a rendir tan fácilmente. «Esto es un ataque personal», gritó señalándome con un dedo tembloroso. «Eres una ingrata. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de esta familia y tú no eres más que una intrusa». Algunas personas en la sala, claramente incómodas, intercambiaron miradas nerviosas. Daniel seguía inmóvil, como si no supiera qué hacer o decir. Su silencio me dolía más que las palabras de Rosa, pero no iba a dejar que eso me detuviera. «Por el bien de la familia», dije con una sonrisa irónica, sosteniendo los documentos en alto. «Así es como llamas a endeudarnos con préstamos fraudulentos y usar nuestros nombres sin nuestro permiso. Esto también es por el bien de la familia». Rosa avanzó hacia mí, como si estuviera a punto de arrancarme los papeles de las manos, pero me mantuve firme. «No tienes pruebas reales, solo son conjeturas, nadie va a creerte». «No», respondí con calma, sacando mi teléfono y reproduciendo un audio que el investigador había grabado.
En él, Rosa discutía con el hombre del café sobre cómo manipular los documentos y asegurarse de que nada pudiera rastrearse hasta ella. Los ojos de Rosa se abrieron como platos. Intentó arrebatarme el teléfono, pero di un paso atrás. Eso es solo el comienzo, añadí mirando a los invitados. Si alguien aquí quiere más detalles, puedo mostrarlos después de la cena. Uno de los hombres presentes, un abogado reconocido, tosió nerviosamente antes de hablar. Rosa, estas acusaciones son muy graves. Si lo que Elena dice es cierto, podrías enfrentarte a cargos legales. Rosa trató de reír, pero su voz sonaba forzada. Esto es un malentendido. Elena está exagerando todo. Me acerqué a Daniel, quien seguía sin decir una palabra. Lo miré a los ojos, esperando una reacción, pero él solo bajó la cabeza evitando mi mirada. Mi corazón se rompió un poco más en ese momento, pero decidí no mostrar debilidad. Daniel, ¿realmente vas a quedarte callado?, pregunté con la voz cargada de emoción. Finalmente levantó la vista y murmuró: no sabía nada de esto, Elena, te lo juro. ¿De verdad?, respondí con incredulidad. ¿O simplemente preferiste no saber para no tener que enfrentarte a tu madre? Antes de que pudiera responder, Rosa intervino de nuevo, esta vez con lágrimas en los ojos. Esto es un ataque cruel y calculado. Siempre he querido lo mejor para Daniel y tú solo estás tratando de separarnos. No necesito separarlos, Rosa. Tú misma lo estás haciendo, repliqué tratando de mantener la calma. Los invitados empezaron a excusarse uno a uno, claramente incómodos con la escena. En pocos minutos solo quedábamos Rosa, Daniel y yo en el salón. Cuando la puerta se cerró detrás del último invitado, Rosa dejó caer la máscara por completo. ¿Crees que has ganado, Elena?, me espetó con el rostro lleno de ira. No sabes con quién te estás metiendo. Me acerqué a ella mirándola directamente a los ojos. Sé exactamente con quién me estoy metiendo, Rosa, y créeme, no voy a detenerme hasta que pagues por todo el daño que has causado. Ella soltó una carcajada amarga. Eres una estúpida si crees que esto termina aquí. Sin responder, salí del salón dejando a Rosa y a Daniel atrás. Mi corazón estaba lleno de rabia, pero también de determinación. Ya no era la mujer ingenua que había soportado sus humillaciones en silencio. Esa noche, después de asegurarme de que Rosa se había retirado a su habitación, me senté frente a mi computadora y envié un correo a la oficina de un fiscal que manejaba casos de fraude financiero. Adjunto incluí todos los documentos y audios que tenía como evidencia. Sabía que esta decisión traería consecuencias, pero no me importaba. Era hora de que Rosa enfrentara las consecuencias de sus actos. Al día siguiente, las cosas se intensificaron aún más. Rosa, claramente nerviosa, comenzó a hacer llamadas desde temprano. Pude escuchar fragmentos de sus conversaciones mientras caminaba de un lado a otro de la casa. No puedo permitir que esto salga a la luz. Sí, tengo un plan, pero necesito más tiempo. Decidí no intervenir. Cada paso que daba la acercaba más a su caída. Por la tarde, Daniel intentó hablar conmigo. Elena, ¿podemos hablar? Lo miré con frialdad, cruzándome de brazos. Habla. Él suspiró, frotándose las sienes. Entiendo que estés molesta, pero ¿realmente era necesario exponer todo de esa manera? ¿Estás hablando en serio, Daniel?, repliqué, incapaz de creer lo que escuchaba. ¿Quieres que me sienta culpable por defenderme después de todo lo que tu madre me ha hecho? No es eso, pero ella sigue siendo mi madre. Y yo soy tu esposa. O al menos lo era, añadí sintiendo cómo mi voz temblaba ligeramente. Él se quedó en silencio, y ese silencio me dio la respuesta que necesitaba. Si no puedes ponerte de mi lado, entonces esto no tiene sentido, Daniel. Esa noche empaqué mis cosas. No podía seguir viviendo en una casa donde mi dignidad no era valorada. Rosa intentó detenerme, pero la ignoré. Daniel, por su parte, se quedó en la puerta, observándome sin decir una palabra. Antes de salir me volví hacia él. Si algún día decides dejar de ser el hijo de tu madre para convertirte en un hombre, sabrás dónde encontrarme. Y con eso cerré la puerta tras de mí, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Pero mi lucha no había terminado. Aún quedaba mucho por hacer y estaba lista para lo que viniera. Salí de esa casa sintiéndome libre por primera vez en años, aunque no podía negar el peso del dolor que cargaba en mi pecho. Me fui a casa de mi amiga Carolina, quien siempre había sido mi apoyo incondicional. Ella me recibió con los brazos abiertos, sin hacer demasiadas preguntas. Carolina sabía que necesitaba tiempo para desahogarme y reorganizar mis pensamientos. Te dije desde el principio que esa mujer era una bruja, me dijo mientras me servía una taza de té caliente. Solté una risa amarga. Lo sé, pero no quería verlo. Pensé que con el tiempo las cosas mejorarían. Hay personas que no cambian, Elena,
Pero al menos ahora estás tomando el control de tu vida. Eso es lo que importa. Pasé las siguientes horas desahogándome con ella, contándole cada detalle de lo ocurrido, desde el momento en que descubrí lo del anillo hasta el último enfrentamiento con Rosa. Carolina me escuchó pacientemente y cuando terminé me miró con una mezcla de tristeza y admiración. Eres mucho más fuerte de lo que crees, amiga. Rosa puede ser manipuladora, pero tú tienes algo que ella nunca tendrá: integridad. Sus palabras me reconfortaron, aunque todavía me sentía vulnerable. Sin embargo, sabía que no podía permitirme quedarme en ese estado por mucho tiempo. Había tomado una decisión y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de mis actos. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Era Daniel. Había dejado más de 10 mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. En algunos intentaba justificar su falta de apoyo, mientras que en otros me pedía perdón. No respondía a ninguno. Después comenzaron los mensajes de Rosa. Sus palabras estaban llenas de veneno como siempre. Eres una destructora de familias. Daniel nunca te perdonará por esto. Espero que disfrutes tu miserable vida sola. Leí sus mensajes con calma antes de bloquear su número. Ya no tenía tiempo ni energía para lidiar con sus manipulaciones. Decidí concentrarme en mi plan. Llamé al investigador privado para agradecerle por su ayuda y preguntarle si podía proporcionarme más información sobre las actividades de Rosa. Me sorprendió cuando me dijo que había encontrado algo más. No quería sobrecargarla con esta información antes, pero creo que ahora es el momento adecuado, me dijo con voz seria. ¿De qué se trata? Rosa tiene un historial bastante turbio. Hace años estuvo involucrada en un caso de fraude similar, aunque logró salir ilesa gracias a contactos influyentes. Sin embargo, los registros aún existen. Esa información era justo lo que necesitaba para reforzar mi caso. Pedí que me enviara todos los detalles y me aseguré de guardarlos en un lugar seguro. Esa tarde recibí una visita inesperada. Era Daniel. «Por favor, Elena, podemos hablar», dijo desde la puerta con un tono que mezclaba arrepentimiento y desesperación. Carolina, que estaba conmigo en ese momento, me lanzó una mirada de advertencia. «¿Estás segura de que quieres escucharlo?», me susurró. Asentí. Tenía curiosidad por saber qué tenía que decirme. Dejé que entrara, pero mantuve mi distancia. Daniel se veía agotado como si no hubiera dormido en días. «Sé que te fallé, Elena», comenzó con la voz temblorosa. «No supe cómo manejar la situación. Siempre he estado atrapado entre tú y mi madre y...» «Eso no es excusa, Daniel». Lo interrumpí tratando de mantener la calma. «Tu papel como esposo era apoyarme, protegerme, y en cambio permitiste que tu madre me humillara una y otra vez». Él asintió bajando la mirada. «Tienes razón, fui un cobarde, pero quiero arreglar las cosas. Quiero demostrarte que puedo ser el hombre que mereces». Sus palabras me conmovieron, pero no podía olvidar todo el daño que había permitido. «No puedes simplemente decirlo, Daniel, tienes que demostrarlo, y eso empieza por enfrentarte a tu madre». Daniel se quedó en silencio como si estuviera procesando mis palabras. Finalmente asintió. «Haré lo que sea necesario». Le dije que necesitaba tiempo para pensar, y él se marchó con la promesa de que intentaría reparar el daño. Mientras tanto, las cosas con Rosa se complicaban. Al parecer, había comenzado a sospechar que estaba reuniendo pruebas contra ella porque empezó a actuar de manera aún más agresiva. Incluso envió a uno de sus amigos cercanos a intentar intimidarme. «Rosa solo quiere evitar que cometas un error», me dijo el hombre, un abogado que trabajaba para ella. «Podemos resolver esto de manera amistosa si decides dejarlo todo en paz». Solté una carcajada. ¿De verdad cree que voy a retroceder ahora? «Dígale a Rosa que no pienso detenerme hasta que enfrente las consecuencias de sus actos». El hombre pareció desconcertado por mi respuesta, pero no dijo nada más. Simplemente se levantó y se marchó, dejándome con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Por un lado, me sentía más fuerte que nunca, decidida a seguir adelante con mi plan. Por otro, no podía evitar sentirme sola. Daniel había prometido apoyarme, pero aún no veía señales de que estuviera cumpliendo su palabra. Finalmente llegó el día de la verdad. Presenté toda la evidencia ante las autoridades, incluyendo los documentos, los audios y la información adicional sobre el pasado de Rosa. Me aseguré de que no quedara ninguna duda sobre su culpabilidad. Esa noche recibí una llamada del investigador. «Felicidades, Elena. Rosa está oficialmente bajo investigación. Es solo cuestión de tiempo antes de que enfrente cargos». Mi corazón se llenó de una mezcla de alivio y satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control de mi vida.
A la mañana siguiente, las noticias no tardaron en llegar. En nuestra pequeña comunidad, los rumores volaban más rápido que el viento, y pronto todos sabían que Rosa estaba siendo investigada. Algunas personas parecían sorprendidas, mientras que otras solo levantaban las cejas, como si todo lo que ocurría fuera algo inevitable. Recibí llamadas de varios conocidos que querían saber los detalles, pero no respondía a ninguna. Había pasado demasiado tiempo siendo el centro de las habladurías, y ahora solo quería concentrarme en recuperar mi vida. Por otro lado, Daniel estaba más presente. Me enviaba mensajes constantes, asegurándome que estaba de mi lado y que haría todo lo posible para demostrarlo. Incluso llegó a confrontar a su madre, algo que jamás pensé que haría. Un día, después de varias semanas de tensión, me invitó a hablar en persona. Dudé por un momento, pero acepté. Sentía que era necesario cerrar ciertos capítulos para poder seguir adelante. Nos encontramos en un parque tranquilo, lejos de las miradas curiosas de los demás. Daniel llegó con una expresión seria, pero también con un aire de determinación que no le había visto en mucho tiempo. «Gracias por venir, Elena», dijo al sentarse frente a mí en una banca de madera. Asentí, esperando a que continuara. «He estado reflexionando mucho sobre todo lo que pasó, y sé que te fallé de muchas maneras, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar tu confianza». Lo miré directamente a los ojos, buscando algún indicio de sinceridad. «¿Y qué piensas hacer al respecto, Daniel? Porque palabras bonitas ya he escuchado suficientes». Daniel suspiró, pasando una mano por su cabello. «He cortado toda comunicación con mi madre. Incluso antes de que comenzara la investigación, sabía que tenía que poner límites. Ella siempre ha controlado mi vida y por primera vez entiendo cuánto daño me hizo eso, cuánto daño te hizo a ti». Sus palabras eran un paso en la dirección correcta, pero no podía ignorar todo lo que habíamos vivido. «Daniel, no sé si puedo volver a confiar en ti. Esto no es solo sobre tu madre, es sobre cómo tú permitiste que ella destruyera nuestra relación». Él asintió lentamente, como si estuviera absorbiendo cada palabra. «Lo sé y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero demostrarte que puedo cambiar». Antes de que pudiera responder, Daniel sacó un pequeño paquete de su bolsillo. Lo abrió cuidadosamente y reveló un anillo. No era el anillo de compromiso que Rosa había robado, sino uno completamente nuevo. «Quiero empezar de nuevo, Elena. Este anillo no simboliza solo un compromiso contigo, sino también mi compromiso de ser un mejor hombre». La emoción me golpeó como una ola, pero no dejé que me dominara. Lo miré con calma, tratando de procesar lo que estaba pasando. «Daniel, esto no es algo que pueda decidir ahora. Necesito tiempo». Él asintió, guardando el anillo sin insistir más. «Entiendo. Tomaré las cosas a tu ritmo». Mientras tanto, la situación con Rosa se intensificaba. Los investigadores habían encontrado pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial, y el caso se volvió público. Rosa intentó mantener una fachada de dignidad, pero su círculo cercano comenzó a distanciarse de ella. Un día recibí una llamada inesperada. Era Rosa. Dudé en contestar, pero la curiosidad me ganó. «¿Qué quieres, Rosa Perry?», pregunté, mi voz fría como el hielo. «Solo quiero hablar, Elena», respondió ella, aunque su tono seguía siendo desafiante. «Sé que tú fuiste quien inició todo esto. No tenía otra opción, Rosa. Tú me obligaste a actuar. ¿Crees que ganaste?», dijo con una risa amarga. «Tal vez logres que me investiguen, pero nunca podrás borrar la influencia que tengo en esta familia». «Eso es lo que tú crees», respondí con una calma que la desconcertó. «Pero ya no tienes poder sobre mí». Colgué antes de que pudiera decir algo más. No valía la pena seguir discutiendo con alguien que jamás admitiría sus errores. A medida que avanzaba el caso, comenzaron a salir a la luz más detalles sobre el pasado de Rosa. Su reputación, que una vez había sido impecable, ahora estaba completamente arruinada. Las personas que antes la admiraban ahora la evitaban. Por mi parte, seguí adelante con mi vida. Me mudé a un pequeño apartamento que, aunque modesto, era mío. Decoré cada rincón con objetos que reflejaban mi personalidad, creando un espacio que finalmente se sentía como un hogar. Daniel seguía insistiendo en demostrarme su compromiso, ayudándome de maneras pequeñas pero significativas. A veces traía comida, otras veces simplemente me enviaba mensajes de apoyo. Aunque todavía tenía mis dudas, no podía negar que estaba intentando cambiar. Finalmente llegó el día del juicio. Aunque no estaba obligada a asistir, decidí ir. Quería cerrar ese capítulo de mi vida viendo cómo Rosa enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Cuando entré a la sala del tribunal, sentí las miradas de todos sobre mí.
Rosa estaba sentada en el banquillo de los acusados, con su rostro endurecido por el orgullo. No mostró ninguna emoción durante el proceso, pero yo sabía que por dentro estaba furiosa. El juez escuchó todos los argumentos, revisó las pruebas y finalmente dictó su veredicto. Rosa fue declarada culpable de varios cargos, incluyendo fraude y manipulación. Aunque no recibió una sentencia de prisión larga, su reputación y su influencia estaban completamente destruidas. Al salir del tribunal, sentí una mezcla de emociones, alivio, satisfacción y un profundo deseo de seguir adelante. Esa noche Daniel me llamó. Vi las noticias, ¿cómo te sientes? Libre, respondí con una sinceridad que me sorprendió incluso a mí. Los días siguientes al juicio estuvieron llenos de una tranquilidad que no recordaba haber sentido en años. Por primera vez, no tenía que lidiar con las intrigas de Rosa, ni con las constantes tensiones en mi matrimonio. Me dediqué a disfrutar mi independencia, a reconectar con amigos que había dejado de lado y a redescubrir quién era yo fuera de aquella tormenta que había sido mi vida. Sin embargo, aunque mi corazón se sentía más ligero, no podía evitar reflexionar sobre Daniel. Sus constantes esfuerzos por demostrar que había cambiado no pasaban desapercibidos, pero aún me debatía entre darle otra oportunidad o cerrar ese capítulo por completo. Una tarde, mientras organizaba unos libros en mi pequeña sala, escuché un golpe en la puerta. Al abrir, ahí estaba él, con una expresión que mezclaba esperanza y nerviosismo. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí, aunque con cierta reserva. Se sentó en el sofá, sosteniendo en sus manos un sobre grande. Elena, sé que probablemente pienses que no merezco otra oportunidad, pero quiero que veas esto. Abrió el sobre y sacó varios documentos. Me explicó que después de reflexionar sobre todo lo que había sucedido, había decidido buscar terapia para trabajar en los problemas que lo habían llevado a depender tanto de su madre. También incluía una carta firmada por él mismo en la que renunciaba a cualquier control de Rosa sobre su vida, tanto personal como financiero. No estoy aquí para presionarte, dijo mirándome con seriedad. Estoy aquí porque quiero que sepas que estoy haciendo esto por mí, no solo por ti. Sus palabras tocaron algo en mi interior, pero no era suficiente. Me levanté caminando hacia la ventana para ordenar mis pensamientos. Daniel, aprecio lo que estás haciendo. De verdad, creo que es un paso importante para ti. Pero eso no cambia lo que pasó. No cambia el daño que sufrí ni el tiempo que perdí intentando arreglar algo que tú permitiste que se rompiera. Él asintió aceptando mis palabras con una madurez que antes no había mostrado. Entiendo, y no espero que cambies de opinión de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a demostrarte que puedo ser diferente. Mientras tanto, la vida de Rosa seguía desmoronándose. Aunque logró evitar una sentencia larga, su reputación estaba completamente destruida. Nadie en la comunidad confiaba en ella, y los pocos aliados que le quedaban la habían abandonado. Intentó acercarse a Daniel varias veces, pero él se mantuvo firme en su decisión de cortar todo lazo con ella. En un intento desesperado, incluso intentó demandarme por difamación, pero el caso no llegó a ninguna parte. Sus mentiras y manipulaciones finalmente habían perdido su poder, y ahora solo le quedaba enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con una vecina que había conocido a Rosa durante años. ¿Sabes? Siempre supe que algo no estaba bien con ella, me confesó, pero nunca imaginé hasta qué punto llegaría para mantener su control. La conversación me dejó pensativa. Aunque había ganado la batalla contra Rosa, sabía que mi verdadera victoria no era verla caer, sino haber recuperado mi libertad y mi paz mental. Pasaron varios meses antes de que volviera a ver a Daniel. Esta vez fue en un evento comunitario, donde ambos fuimos invitados por amigos en común. Se veía diferente, más relajado, casi como si una gran carga hubiera sido levantada de sus hombros. Al final de la noche se acercó para despedirse. «Me alegra verte bien», dijo con una sonrisa sincera. «Gracias», respondí, sorprendida por lo natural que se sentía la interacción. Aunque no hubo promesas ni declaraciones, algo en su mirada me dijo que él estaba en paz con cualquier decisión que yo tomara, y eso me dio una extraña sensación de alivio. El capítulo final de mi historia con Rosa llegó cuando recibí una carta anónima en mi buzón. Al abrirla reconocí inmediatamente la caligrafía. Era de Rosa. Elena, aunque nunca admitiré esto en persona, debo decir que me subestimé al enfrentarme a ti. Pensé que, como todas las demás, te rendirías ante mi voluntad. Pero tú demostraste ser más fuerte de lo que imaginé. No espero tu perdón ni quiero reconciliación, pero al menos sé que ya no tengo poder sobre ti.
Rosa. Aunque sus palabras no borraban todo el daño que había causado, sentí una extraña sensación de cierre al leerlas. Era su manera de admitir a su retorcida manera que había perdido. En los meses que siguieron, mi vida tomó un rumbo completamente nuevo. Comencé un pequeño negocio propio, algo que siempre había soñado pero nunca me había atrevido a hacer. También conocí a nuevas personas que aportaron alegría y frescura a mi vida. Y aunque aún quedaban cicatrices, aprendí a mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Un día, mientras organizaba unas cajas en mi apartamento, encontré el anillo que Daniel había intentado darme aquella tarde en el parque. Lo sostuve en mis manos por un momento antes de guardarlo en una caja de recuerdos. No como símbolo de lo que habíamos perdido, sino como un recordatorio de cuánto había crecido desde entonces. Al final, la verdadera victoria no fue solo vencer a Rosa, sino recuperar mi identidad y mi felicidad.